pediátrica. El día de hoy nos acompaña el doctor Luis Fernando Sánchez, que es residente de segundo año. Hoy nos va a acompañar con un tema titulado reflujo vesiculolateral. Recuerden que al final podemos hacer como una sesión de preguntas y podemos discutir algunas preguntas que tenga el auditorio. ¿Listo? Mil gracias a todos. Adelante, Luis. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, doctora Carolina, por la presentación. ¿Me confirman que se escucha y se ve bien la pantalla, por favor? Sí, señor. Listo. Bueno, como dijo la doctora Carolina, hoy vamos a hablar sobre decisiones inteligentes en reflujo vesiculolateral. Quiero agradecerle pues a mis profesoras, la doctora Carolina Ochoa y la doctora Ana María Quintero, quienes me asesoraron para esta presentación, y de igual manera también al doctor Cristian Morales, que nos acompañó también en la construcción de la presentación. Esta va a ser la tabla de contenido sobre la cual vamos a ir trabajando, y queremos pues en esta ocasión hacerlo un poco más práctica y que sea mucho más fácil en el momento de enfrentarnos a la práctica clínica. Y vamos a empezar dando la importancia de por qué hablar de reflujo vesiculolateral en pediatría. Y es que en las últimas 2 décadas la comprensión de la historia natural del reflujo vesiculolateral se ha visto más dilucidada o más estudiada, y esto en cuanto a la asociación que hay con la infección del tracto urinario y el daño parenquimatoso renal, que a larga pues va a llevar a la producción de la nefropatía por reflujo, que es una de las complicaciones más importantes del reflujo vesiculolateral, que puede condicionar a la aparición de enfermedad renal crónica con sus acompañantes hipertensión arterial y proteinuria. Dentro de los principales objetivos del tratamiento, y es algo que queremos que se lleven claro desde esta charla, es que la prevención de las ITUS recurrentes y la minimización del riesgo de cicatrización renal y de lesión renal a largo plazo va a ser nuestro objetivo diana o nuestra meta en un paciente con reflujo vesiculolateral. Pero para continuar, es importante recordar o hablar sobre el concepto de reflujo vesiculolateral, y este hace referencia a ese flujo retrógrado de la orina desde la vejiga hasta el ureter y el sistema colector urinario de los riñones, la cual se puede presentar porque haya una insuficiencia en la unión uretero-vesical o porque haya un aumento a nivel de la presión intravesical. Entonces, antes de continuar, pues debemos saber qué pasa con respecto a la epidemiología, porque esto nos va a abrir como la mente con respecto a lo que queremos hacer con el reflujo vesiculolateral. Y es que previamente se hacía una estimación de que la prevalencia era del 0.4 al 1.8% de todos los niños. Pero pues esto ha cambiado, y ha cambiado con respecto a los estudios que se han venido realizando en base al reflujo vesiculolateral, y ahora esta prevalencia se estima alrededor de un 2 a un 28%. Pero algo a tener en cuenta, y es que aquellos lactantes que tienen un antecedente familiar de reflujo vesiculolateral, esta prevalencia incluso aumenta hasta el 50%, y cuando el familiar es un padre, incluso se menciona que hasta un 60% se ha visto relacionada. Algo importante de lo que mencionaba anteriormente es la presencia de infecciones del tracto urinario, y es importante, ¿por qué? Porque un tercio de estos pacientes van a desarrollar este tipo de infección, y se ha detectado incluso hasta en el 46% de estos pacientes con reflujo la presencia de ITU. Adicionalmente, con respecto al diagnóstico prenatal de una dilatación del tracto urinario, se ha visto asociada incluso hasta en un 38%, y es de aquí donde sale la recomendación o la importancia de hacer un seguimiento postnatal a esos pacientes que tienen un antecedente o un diagnóstico previo de dilatación del tracto urinario. La pielonefritis recurrente, o cuando hablamos de esa ITU febril recurrente, es la que nos va a condicionar a esa aparición de cicatriz renal, y es la que va a conducir a esa nefropatía por reflujo. Y de estos pacientes, el 25% van a tener una progresión a enfermedad renal terminal. Pero no debemos continuar sin recordar que esta nefropatía por reflujo no solamente es secundaria a procesos infecciosos urinarios recurrentes, sino que también puede estar presente en ausencia de infecciones del tracto urinario. Y es aquí donde las presiones que ejerce esta orina a nivel
alto en la vía urinaria, pues puede favorecer a la aparición de enfermedad renal como la nefropatía por reflujo. Acá traigo un estudio publicado en el Journal Saudí de Enfermedades Renales y de Trasplante, el cual nos habla sobre la prevalencia del reflujo vesicureteral en niños que presentaban infección del tracto urinario. Eso fue un estudio retrospectivo observacional que corrió desde el 2003 al 2016, en donde tomaron pacientes que presentaban infecciones del tracto urinario y eran sometidos a una cistiuretrografía miccional. En total fueron 908 pacientes y vemos como el 86.2% eran niñas con respecto pues, al sexo opuesto y cursaban con edades entre 3 días y 18 años. ¿Qué se pudo observar en este estudio? Entonces, podemos ver que el reflujo vesicureteral estuvo presente en 419 pacientes, lo cual correspondía a un 46.14% de estos niños, y adicionalmente que los reflujos de alto grado, es decir, reflujo grado 4 y grado 5, fueron significativamente más prevalentes en niños con respecto a las niñas. Adicionalmente, solo un 9.2% de estos pacientes con reflujo fueron diagnosticados después de los 5 años de edad, y otra cosa que dieron a conocer en su estudio fue que estos pacientes con reflujo desarrollaban infecciones urinarias incluso a edades mucho más tempranas comparados con los que no tenían reflujo vesicureteral. Y con respecto a la ecografía, encontraron que imágenes ecográficas anormales eran más presentes en pacientes que presentaban reflujo vesicureteral comparado con los que no tenían el reflujo, y la prevalencia más alta de estos pacientes con reflujo se pudo evidenciar a menor edad, es decir, por ejemplo, en el primer año de edad presentaban en el 56.64%, comparado pues con edades superiores, que aunque aquí en la tabla nos los muestra hasta los 12 años de edad, pero posterior a los 12 años de edad, hasta los 18 años, no se presentó ningún caso de reflujo vesicureteral. Adicionalmente, pues el reflujo vesicureteral grave se presentó en el 10.7% de esta población total. Entonces, ¿a qué nos lleva o qué nos dice este estudio finalmente? Que lo que dan a mostrar o quieren dar a conocer es que el reflujo va aumentando, o sea, es mayor a menor edad y disminuye a medida que aumenta la edad. Y de igual manera, pues está presente en pacientes que tienen infecciones del tracto urinario y que se habían desconocido una patología previa en ellos. Ahora hablaremos sobre la clasificación del reflujo vesicureteral, y es que lo conocemos clásicamente como el primario y el secundario. Importante el primario, que es el que más se presenta, y este va a estar relacionado con una disfunción congénita de la unión uretrovesical, mientras que el reflujo vesicureteral secundario está presente secundario a una presión anormalmente aumentada del detrusor, y dentro de sus ejemplos encontramos la vejiga neurogénica y la presencia de valvas de uretra posterior. Hay unas posibles causas y estas las vamos a dividir asociadas a aumento de la presión del detrusor y asociadas a baja resistencia ureteral. Dentro de las que están asociadas con aumento de la presión del detrusor encontramos las relacionadas con obstrucción de la salida de la vejiga, que dentro de ellas encontramos la disfunción del cuello de la vejiga o pacientes que presenten las valvas uretrales. Y también encontramos aquellos pacientes que presentan ensanchamiento uretral dinámico al orinar, es decir, que presenten una micción disfuncional o que tengan una disinergia a nivel del esfínter detrusor. Y dentro de las otras causas del aumento de presión del detrusor encontramos también la hiperactividad del detrusor, y aquí dentro de sus ejemplos tenemos la vejiga infantil, la hiperactividad del detrusor idiopática y la que es de origen neurogénica. Ya en las relacionadas con la baja resistencia ureteral encontramos los divertículos de Wunsch y el uréter duplicado o el uréter ectópico. Para continuar, es importante entender lo que pasa a nivel fisiopatológico. Entonces, en esta imagen hacemos referencia al reflujo vesicureteral primario, que es secundario a una disfunción congénita a nivel de esa unión uretrovesical. Entonces, vemos como en la imagen A mostramos cómo es una unión uretrovesical normal, que va a estar caracterizada porque tiene una entrada oblicua del uréter en la vejiga, lo que
va a resultar en una relación 5:1 entre esa longitud del túnel submucoso y el diámetro ureteral. Pero cuando la vejiga se llena, ella normalmente va a oprimir ese trayecto submucoso ureteral, impidiendo que se pueda presentar el reflujo vesicoureteral. Y ya en la imagen B hacemos referencia a un paciente con reflujo vesicoureteral en donde va a tener un túnel que es mucho más corto, va a estar ancho y mal posicionado, ya que pues ese ureter intramural no va a ser lo suficientemente largo, como expliqué en la imagen A, para ser comprimido por ese volumen urinario a nivel de la cavidad y que pueda evitar que se presente ese reflujo en el momento de llenarse la vejiga. En esta otra imagen quiero explicarles con respecto a la fisiopatología que ocurre a nivel del reflujo vesicureteral secundario y recordemos que este se va a presentar porque aquí va a ocurrir ahorita es una presión anormalmente alta de la vejiga. Aunque este es mucho menos frecuente, debemos tener presente que puede asociarse a pacientes que presenten algún grado de disfunción miccional, que tenga una vejiga neurogénica, pacientes con espinas bífidas o los pacientes que tengan ureteroceles o que tengan valvas de uretra posterior. En la imagen A hace referencia a la ley de Poiseuille, en donde establece que este flujo de líquido va a depender tanto de la longitud del tubo como del radio y también del gradiente de presión y de la viscosidad de ese fluido que circula a través de él. Entonces, para entender qué es lo anormal, es importante recordar que cómo sería lo normal, ¿cierto? Entonces, en esta imagen B hace referencia, entonces, a la relación que hay entre los diámetros, tanto ureterales como uretrales, y esto en relación a que normalmente el diámetro es de 3:1, con una superficie de 9:1 y una resistencia de 1:81. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente pues ese ureter va a ser mucho menor el diámetro con respecto a la uretra, lo cual va a favorecer que por gravedad ese fluido de orina pueda descender y no logre hacer un retorno o un ascenso a la vía aérea superior. Y en la imagen C lo que mostramos es lo que pasa en un paciente con reflujo vesicureteral secundario, en donde, como vemos acá, ya esta relación está perdida. Y aquí la relación tanto en diámetro, superficie y resistencia es de 1:1, lo cual va a favorecer que este fluido pues no descienda, sino que logre ascender a través de la vía urinaria, favoreciendo la progresión del reflujo. Pero sumado a esto podemos tener también ese aumento de la presión a nivel de la vejiga que puede exacerbar o favorecer la perpetuación del reflujo. Hay una clasificación que es la clasificación que todos conocemos del reflujo vesicureteral y esta fue dada por el Comité Internacional de Estudios de Reflujo y es dada en base a los estudios de cistoretrografía miccional. Ellos, ¿qué tienen en cuenta para hacer esta clasificación? La altura del reflujo, así como también el grado de dilatación, la tortuosidad a nivel del ureter, que se puede evidenciar mediante el estudio que les mencioné. Entonces, en el reflujo grado 1, lo que podemos ver es que hay un reflujo hacia el ureter, pero este no se va a encontrar dilatado. En el grado 2, ya este reflujo se va a presentar también a nivel de la pelvis renal y de los cálices, pero no va a haber presencia de dilatación. Y en el grado 3, ya va a haber una leve dilatación a nivel del ureter y del sistema pielocalicial. En el grado 4, presenta una dilatación moderada del ureter, como podemos evidenciarlo en la imagen, y también de la pelvis renal, de los cálices, y ya va a verse algo de tortuosidad, pero que va a ser moderada con respecto pues al grado 5, que ya en el grado 5 lo que vemos es una dilatación macroscópica de ese ureter, de la pelvis y los cálices, y ya aquí va a haber una pérdida de esas impresiones papilares y de la tortuosidad ureteral. Aquí va a ser pues mucho más grave con respecto a la anterior. Otro de los conceptos que debemos tener claro, y es a lo que conduce ese reflujo vesicureteral asociado pues a procesos infecciosos o no infecciosos, como lo mencionaba, es la nefropatía por reflujo. Esta es probablemente la complicación más importante del reflujo vesicureteral y se presenta porque
hay una sumatoria de cambios inflamatorios que son progresivos a nivel de ese riñón afectado. Puede, como mencioné anteriormente, estar o no asociado a procesos infecciosos, pero debemos tener presente que la importancia de radica en que esa sumatoria de cicatrices renales con cada episodio de infección urinaria, por ejemplo, va a conducir a la presencia de enfermedad renal crónica que va a ser manifestada por hipertensión, proteinuria, y algún dato muy importante en el momento de valorar a estos pacientes es que presentan retardo a nivel del crecimiento. Hay unos factores de riesgo que han estado bien establecidos con respecto al desarrollo de nefropatía por reflujo, y dentro de ellos encontramos entonces las infecciones urinarias febriles recurrentes. Esta es importante recordando esa sumatoria que generan posterior a cada cicatriz renal que van dejando con cada episodio. Otra de las que encontramos es la gravedad del reflujo vesicureteral. Por ejemplo, los pacientes que tienen grados de dilatación mayor de 2 a 5, pues van a tener mayor compromiso comparado con los que tienen un reflujo grado 1. La presencia de la disfunción vesical e intestinal es un dato muy importante y lo vamos a ver ahorita, que lo van a mencionar las guías internacionales que hablan sobre reflujo. Y esto porque pacientes pueden presentar una capacidad vesical que esté agrandada, pueden tener una vejiga hiperactiva, pueden tener un vaciamiento vesical incompleto, y esto lo que va a favorecer es que retarde esa resolución del reflujo y aumenta el riesgo de que sigan presentándose infecciones urinarias recurrentes. Y otro de esos factores de riesgo es retrasar el tratamiento de la infección urinaria, y ahorita lo vamos a ver, que es una de las recomendaciones que nos dejan los indios en su guía de manejo de las infecciones urinarias en pacientes con reflujo vesicureteral. Pero dentro de esas complicaciones asociadas a la nefropatía por reflujo, encontramos entonces la hipertensión, la cual puede estar presente hasta en un 30% de estos pacientes, y vamos a encontrar que ellos van a tener una probabilidad estimada de desarrollo que va a aumentar a medida que aumentan los años. Por ejemplo, un paciente puede tener una probabilidad estimada de 2% a los 10 años, pero si lo comparamos con un paciente a los 21 años, esta probabilidad aumenta a un 15%. Otra de estas complicaciones es la proteinuria, que esto lo que nos va a demostrar es esa progresión de esa enfermedad renal, la cual puede estar presente en el 23% de esos pacientes que presentan nefropatía por reflujo unilateral, o incluso hasta el 50% si la nefropatía es de manera bilateral. Y la enfermedad renal crónica, pues que a ella se van a sumar todos esos factores que mencioné previamente en cuanto al grado de dilatación, las cicatrices renales, si son bilaterales, si ha tenido pues múltiples recurrencias de infecciones urinarias que favorezcan la presencia del mismo. Y un dato muy importante es cuando se hacen diagnósticos tardíos en estos pacientes, es decir, aquellos pacientes que han sido diagnosticados más de 2 años, pues el riesgo de enfermedad renal aumenta en este caso. No dejar de lado las infecciones del tracto urinario recurrente. Y otro dato también es la esclerosis glomerular focal y segmentaria, que en este caso va a ser secundaria a esa respuesta adaptativa del riñón, en donde se van perdiendo nefronas. Pero ya aquí, para continuar con ese abordaje, quisimos traerlo a través de escenarios clínicos que nos hagan sospechar sobre la presencia del reflujo, y vamos a iniciar con aquellos recién nacidos que tienen un diagnóstico antenatal de reflujo vesicureteral. En estos pacientes, recordemos que el reflujo se puede presentar incluso hasta en el 25% de los casos. Pueden ser incluso silentes al nacer y pueden manifestarse incluso solamente tras una infección del tracto urinario. Es por esto que siempre debemos abordar a estos pacientes realizando una primera ecografía postnatal, pero esta ecografía postnatal se recomienda que se realice por lo menos después de las primeras 48 horas de vida, para evitar o no solaparla pues con la oliguria fisiológica que presentan estos pacientes, y que en el momento de hacer el estudio ecográfico pues podamos evidenciar mejor esa dilatación. Entonces recordemos la clasificación, ya de esto se había hablado previamente en una de nuestras revisiones, y es que dependiendo de esos hallazgos en cuanto a la dilatación, lo que veamos a nivel de los cálices menores o mayores, ureterales, o a nivel del parénquima, podemos clasificarlos como unas dilataciones de riesgo P1, P2 y P3.
entendiendo así pues que la EP1 implica menor riesgo y en estos pacientes lo ideal es seguir haciendo controles ecográficos por lo menos cada 3 a 6 meses y estos pacientes no van a requerir realizar ni cistoretrografía ni profilaxis antibiótica. Ya en los pacientes de riesgo P2, aquí necesitan hacer un control ecográfico que va alrededor del primer al tercer mes de vida y ya la profilaxis y la realización del estudio de cistoretrografía queda a criterio médico en relación pues a los factores de riesgo que presente el paciente y en pacientes de alto riesgo, es decir, pues P3, aquí ya sí se debe realizar un control al mes de la ecografía, va a requerir tomar estudio de cistoretrografía al mes o a los 3 meses y iniciar terapia con profilaxis antibiótica. Como mencioné anteriormente, en algunos casos donde no se ha hecho el diagnóstico antenatal, la presencia de una OITU temprana o el antecedente familiar nos puede alertar sobre la presencia, por ejemplo, en estos casos. El segundo escenario que quiero que tengan presente es aquellos pacientes menores de 6 meses cuando presentan una ITU febril. En estos pacientes, incluso hasta el 40% de estas ITUs pueden estar asociadas a la presencia del reflujo vesicureteral y en estos pacientes, recordemos pues que por su edad tan temprana, pues ese parénquima va a ser mucho más vulnerable a tener cicatriz renal. Este reflujo pues va a ser facilitado por ese ascenso bacteriano y por las recurrencias que pueden presentar en base a esas infecciones urinarias y aquí el riesgo lo debemos estratificar en cuanto a unas variables. Dentro de ellas, aquellos pacientes que presentan un curso clínico anormal, es decir, no es el curso clínico normal que encontramos en las infecciones urinarias, que no presentan una adecuada respuesta al manejo antibiótico, tras 72 horas por lo menos de haberlo iniciado, cuando encontramos algún estudio ecográfico que va a estar alterado, como por ejemplo que veamos hallazgos displásicos en relación como por ejemplo a un riñón poliquístico, con hipoplasias, con dilataciones, con doble sistema calicial, pues esto también nos va a empezar a aumentar esas alertas. Y cuando sea un germen no E. coli, recordando que E. coli por sus fimbrias, pues tiene la capacidad de poder ascender a través del tracto urinario, mientras que otros microorganismos pues no lo pueden hacer y esto pues nos va a ayudar a aumentar esa sospecha de por qué hacen el ascenso al tracto urinario superior. Ya con respecto al tercer escenario que también debemos tener presente y de los que hemos mencionado frecuentemente es la ITU febril recurrente. Recordando entonces que cuando hablamos de recurrencia en ITU febril es que hayan presentado por lo menos más de 2 episodios de ITUs febriles y aquí ese riesgo de cicatriz va a estar aumentado y aumenta el riesgo pues de la nefropatía por reflujo y sus complicaciones asociadas. Fuertemente pues nos va a sugerir que puede haber un factor anatómico como el reflujo vesicureteral o también un factor que sea funcional o una disfunción vesicointestinal, la cual siempre debemos investigar para estos pacientes. A ellos debemos realizar cistoretografía miccional y estudio de gammagrafía con el fin de evaluar la presencia de esas cicatrices renales en estos pacientes. Aquí el escenario número 4 son aquellos niños que presentan disfunción vesicointestinal, pero que están asociados a una ITU febril. Recordar entonces que esta disfunción vesicointestinal puede estar presente en aquellos pacientes que presenten síntomas del tracto urinario inferior, como esos niños que presentan urgencias miccionales, que hacen incontinencias, que hacen episodios de retención, aquellos niños con estreñimiento o encopresis, o incluso en los escolares puede estar manifestada por que presenten incontinencias diurnas, la urgencia miccional, el estreñimiento, y recordar pues que sea asociada a esa ITU febril. Pueden afectar del 30 al 50% de estos pacientes y aquí fisiopatológicamente va a ser explicado por ese aumento de la presión intravesical y ese vaciamiento incompleto que presentan nuestros pacientes. Entonces, una vez ya teniendo en cuenta estos escenarios clínicos que nos alertan sobre la sospecha, pues quise traer esta recopilación sobre lo que nos dicen las diferentes guías a nivel internacional y es que en cuanto a su filosofía general, los americanos nos hablan sobre un enfoque individualizado según el riesgo que presenta el paciente.
Y como hemos venido mencionando, pues este riesgo va a estar dado según la edad, la ictus febril, el grado de dilatación y la disfunción vesicointestinal que está asociada. ¿Cuál es el objetivo principal de ellos? Prevenir esa ictus febril y la progresión del daño renal. Ya los europeos nos hablan sobre un enfoque basado en el riesgo y ese riesgo pues va a estar relacionado con estos mismos que individualizan los americanos y adicionalmente hacen un énfasis en esa evaluación y en el tratamiento selectivo para estos pacientes. Los japoneses que nos dicen que debemos hacer un algoritmo estructurado que integre tanto esa evaluación, el manejo, tanto médico como quirúrgico, y que hagamos énfasis en esa dilatación y en la disfunción vesicointestinal. Y los indios que tienen una guía de reflujo asociada a la ITU, ellos nos hacen referencia a que debemos tratar de hacer un diagnóstico oportuno y que esos tratamientos profilácticos lo hagamos lo más corto posible. Todo esto con el fin de disminuir el grado de resistencia antimicrobianas. En base al estudio de imágenes, como la cisturetrografía, que es nuestro gol estándar, los americanos nos dicen no de rutina para primer episodio de ITU, pero sí lo vamos a indicar según el contexto, es decir, si hayan recurrencias o hallazgos que sean sugestivos. En caso de los europeos, ellos que nos dicen, hagámoslo en pacientes que tienen ese riesgo alto, como ya lo venimos mencionando anteriormente. Los japoneses nos dicen según el escenario, y ese según el escenario es también según esos factores de riesgo, y vamos activando pues los protocolos. Y los indios que nos dicen, háganlo también en pacientes que presenten itus con uropatógenos que no sean E. coli, como los que les expliqué anteriormente, y también tienen en cuenta esos riesgos que hemos venido mencionando a lo largo de la charla. Con respecto a la profilaxis antibiótica, los americanos son claros en que si hay asociación de una ictus febril y una disfunción vesicointestinal, debemos tratar las dos cosas al mismo tiempo para evitar de que sigan presentando esas recurrencias. Los europeos que nos dicen que ellos prefieren que para esos pacientes de alto riesgo se dé ese manejo de la profilaxis, pero tampoco dejan de lado la disfunción vesicointestinal. Los japoneses nos dicen que también tengamos en cuenta pues esos factores de riesgo y la asociación con la disfunción vesicointestinal, y los indios nos dicen considérenlo en los recurrentes, pero también tengan en cuenta esa disfunción intestinal. Entonces vean qué tan importante es la disfunción vesicointestinal durante el seguimiento y el manejo de estos pacientes, porque si no tratamos esta causa, pues probablemente así hagamos profilaxis, no puede ser completamente efectiva. Ya entonces, en base a las recomendaciones de esta disfunción vesicointestinal, los americanos nos dicen que el factor central es tratar de disminuir esa presencia de itus y que no llegue al fracaso terapéutico. Los europeos nos dicen que estratifiquemos el riesgo y tratemos siempre para evitar recurrencia. Los japoneses nos dicen que sea un manejo integrado, y los indios que nos dicen que ellos reconocen esa disfunción como un factor importante de recurrencia. Entonces aquí nuevamente nos recalcan la importancia de hacer manejo de esa disfunción vesicointestinal, y es algo que debemos tener claro y llevarnos desde esta reunión. Ya en base a la cirugía, sí, el consenso es que se consideren aquellos pacientes que presentan esas itus recurrentes, a pesar de que se esté dando manejo con profilaxis antibiótica y de la disfunción vesicointestinal, si no está manejándose de forma adecuada. Los europeos que nos dicen que lo dejemos para esos pacientes de alto riesgo o que hayan fracasado a ese manejo conservador, que es este que nos mencionaban los americanos. Los japoneses nos hablan de que hagamos un manejo que sea escalonado, y los indios nos dicen cirugía en alto grado y puede considerarse por preferencia prenatal o en el caso de que sean itus recurrentes. Y ya dentro de las otras recomendaciones que nos dejan las guías, los americanos nos enfatizan en hacer seguimiento de pacientes que presenten hipertensión, proteinuria y función renal alterada en relación pues a las cicatrices. Los europeos nos hablan de la cisturetrografía con contraste ecográfico, la cual pues lamentablemente en nuestro medio no lo tenemos. Esperamos pues que de pronto en un futuro podamos tenerla para así minimizar la irradiación en los pacientes.
Los japoneses nos hablan de que detallemos ese pronóstico y hagamos el seguimiento integrado de esa disfunción y la dilatación, y los indios son claros en decirnos que debemos hacer un tratamiento oportuno de esas infecciones urinarias en estos pacientes. Es decir, tratar de iniciar manejo en esas primeras 48 a 72 horas para disminuir ese riesgo de progresión a la cicatrización renal. Pero una vez pues ya tenido en cuenta estas recomendaciones y en base a cuál estudio vamos a seleccionar, aquí traje como una compilación de qué, cuándo y para qué vamos a usar esas imágenes. Entonces, en el caso de que nos enfrentemos a pacientes con episodios de infecciones del tracto urinario, recordar siempre que en pacientes que presenten una primera ictus febril debemos realizar esa ecografía renal y de vías urinarias. Y en base a las recomendaciones para la realización de la cistoretrografía miccional, recordar entonces, si el paciente presenta una primera ITU, pero hay anomalías congénitas conocidas del tracto urinario, es una de esas indicaciones. Si esa primera ITU es por un patógeno atípico, es decir, un patógeno no E. coli, es otra de las indicaciones. Si tiene un curso clínico complejo, es decir, por ejemplo, una ITU supurativa, o si hay cicatrices renales que hayan sido conocidas por otro método, como por ejemplo en un renograma. Ya en el caso de enfrentarnos a esos pacientes con dilataciones del tracto urinario, recordar siempre pues la ecografía para el seguimiento postnatal y la cistoretrografía, reservarla para aquellos pacientes que presenten un riesgo de dilatación del tracto urinario que sea P2 o P3. Y si ya tenemos un antecedente familiar, ecografía entonces para hacer el tamizaje, y la cistoretrografía solamente si vamos a encontrar un hallazgo que sea significativo a nivel de la ecografía. Aquí quise como traer unos tópicos en cuanto a cada uno de estos estudios. Entonces, con respecto a la ecografía, recordemos que la eco no es una herramienta diagnóstica del reflujo, pero sí que nos va a permitir evidenciar aquellas características que nos haga pensar que hay un reflujo, como por ejemplo, que hayan cambios a nivel parenquimatoso, que hayan dilataciones, que hayan anormalidades vesicales, lo cual pues puede aumentar esa sospecha de reflujo. Y la urosonografía miccional con contraste, pues que es la que les comentaba, que lamentablemente no la tenemos disponible, pero pues esperemos que en un futuro sea asequible a nosotros. El estudio gold estándar para el reflujo vesicureteral es la cistoretrografía miccional. Esta sí es la herramienta diagnóstica del reflujo, nos permite evaluar el momento en que se presenta ese reflujo y adicionalmente pues no solamente nos mira la presencia del reflujo, sino que nos mira también vejiga y uretra, lo cual puede ser importante para hacer esa clasificación en el estudio. En estas imágenes entonces podemos evidenciar en la cuadrícula B que hace referencia a la presencia de un divertículo parauretral. En la imagen C se puede evidenciar acá donde hay una reducción abrupta de ese calibre del ureter, lo cual pues nos va a indicar que existe una estenosis o un ensanchamiento. En la imagen E nos habla pues de la imagen que podemos evidenciar en ese llenado vesical precoz, la imagen F en el llenado vesical tardío, y ya en la imagen G nos muestra cómo se ve en ese momento de la micción, recordando pues que se debe retirar la sonda para poder evaluar este aspecto. Y ya en la imagen H es lo que podemos evidenciar completamente cuando, por ejemplo, se evidencia el reflujo y ya nos permite ver una vista renal. Pero cuando nos enfrentamos a estos reportes, no es simplemente que nos digan si tiene reflujo y qué grado del reflujo es, sino que también nos diga cuál es el momento en que se da ese reflujo, si es en el llenado temprano, en el llenado tardío, en la micción, si el paciente puede tener un doble sistema colector, si ese contraste drena adecuadamente a través de las vías urinarias, y adicionalmente debemos tener presente que estos son los otros elementos mínimos que deben reportar, como por ejemplo en la vejiga, evaluar ese volumen de contraste instilado, si hay pasamiento vesical o queda algún volumen residual y cómo está ese contorno vesical, si es normal o no. Entonces, si tiene trabeculaciones o, por ejemplo, otra de las cosas que también debe dejarnos claros es si hay divertículos parauretrales o la presencia de ureteroceles. Y ya con la uretra, recordar entonces que siempre que vayamos a evaluar la uretra durante la micción, se debe retirar el catéter
para poder evaluar de manera adecuada este aspecto. Y aquí vamos a mirar cómo es el contorno de la uretra, si es normal o no. Por ejemplo, si la uretra posterior está dilatada, si la uretra es más extensa en su dilatación, si existe alteraciones a nivel del llenado o si existen algunos datos de estenosis, pues esto nos puede ayudar también en el enfoque de los pacientes. El siguiente estudio es la gamografía renal. Esta no es una herramienta diagnóstica, pero esta sí que nos va a permitir evaluar esa captación cortical y la función diferencial a nivel de ambos riñones, es decir, nos va a permitir evaluar la presencia de cicatrices. Lo ideal es hacerlo en pacientes después de los 3 meses de edad, y esto en relación a que aseguremos la adecuada maduración en cuanto a la filtración glomerular. Y debemos esperar por lo menos de 4 a 6 meses después de un episodio de infección urinaria febril, y esto teniendo en cuenta que en este tiempo ya asumimos que esos hallazgos que podamos ver del defecto cortical estén en relación a un proceso pues, de cicatrización. Acá entonces traigo como un ejemplo de cada una de los hallazgos que podemos encontrar. Entonces en el reflujo grado 1, donde vemos que la dilatación es solamente, el reflujo, perdón, está a nivel del ureter. En el grado 2, pues que ya compromete la pelvis y los cálices, pero no hay dilatación. En el grado 3, la presencia de dilatación leve del ureter y del sistema pielocalicial. En el grado 4, ya la dilatación moderada del ureter, del sistema pielocalicial, de la pelvis y de los cálices. Y ya en el grado 5, pues sí, la presencia de esa dilatación macroscópica del ureter, de la pelvis, de los cálices, y ya aquí con la pérdida de esas impresiones papilares. Ya la biourodinamia sí la reservamos para aquellos pacientes en donde se sospecha el reflujo vesicureteral sea secundario o hay una obstrucción a nivel del tracto de salida. Y quise acá, para empezar a hablar sobre las herramientas de pronóstico, traer este estudio, aunque es un poco antiguo, pero esto lo que nos va a aportar son datos importantes en cuanto a la presencia de cicatrización renal y de la función renal que se evaluó en ese estudio. Entonces, en esta tabla 1, ¿qué evaluaron ellos? La presencia de esa cicatrización renal en cuanto a la relación con el grado de reflujo vesicureteral, encontrando que a menor grado, pues la presencia de cicatrización va a ser menor, y a medida que aumentamos, pues aumenta también el grado de cicatrización, como por ejemplo aquí en el grado 5 va a presentar un riesgo del 50%. Y en la tabla 3, pues nos muestra que el grado de reflujo, por ejemplo en el grado 3, en el riñón ipsilateral, pues va a contribuir con el 44% de esa función total, mientras que en pacientes que ya tienen un grado avanzado, como el grado 4 y el grado 5, aquí la contribución renal ipsilateral solamente fue del 33%. Y en la imagen de la izquierda evidenciamos pues ese grado digamos, de resolución que pueden tener los pacientes en relación al grado 1, 2 y 3, que va a ir disminuyendo a medida que pasa el tiempo, pero también está relacionado con el grado de dilatación que presente. Y aquí, pues ya en grados mayores, como lo vamos a ver más adelante, pues el riesgo de que haga una resolución pues va a ser mucho menor, y esto también va a estar dado por la edad en el momento en que se realice el diagnóstico o se haga el seguimiento. Por ejemplo, un paciente ya mayor de 5 años, ese riesgo, esa resolución pues va a ser ya casi nula para esa edad. Dentro de esas herramientas diagnósticas, de pronóstico, perdón, encontramos el índice de reflujo vesicureteral. Este índice lo podemos encontrar fácilmente en las calculadoras electrónicas como Medcal, y aquí lo que tiene en cuenta es el género, la sincronización del momento del reflujo, las anormalidades que podamos encontrar a nivel ureteral y el grado del reflujo. Encontrando así que a menor reflujo, pues más altas serán esas tasas de resolución y menor serán los riesgos de infecciones urinarias. Pero a medida que aumenta el grado del reflujo, esa tasa de resolución va disminuyendo y aumenta el riesgo de infección urinaria. Entonces, este índice nos puede ser útil para el seguimiento de nuestros pacientes. Otro de las herramientas pronósticas es la relación del diámetro ureteral distal, perdón, en donde tenemos en cuenta el diámetro ureteral máximo en pelvis y la distancia entre el E1 y el E3.
Este dato lo vamos a tomar de la cisturetrografía miccional y aquí que nos va a hablar en cuanto a la relación con la resolución espontánea, en donde si tenemos un valor de esta relación menor de 0.2, lo que nos va a sugerir es que probablemente este paciente tenga un alto grado de resolución espontánea, pero si esta relación es mayor de 0.43, aquí la resolución va a ser prácticamente nula y va a requerir ya un manejo mucho más avanzado, como por ejemplo cirugías tempranas. Y cuando hacemos este seguimiento y evidenciamos que esta relación aumenta de 0.1, lo que nos quiere decir es que esto resulta en 1.7 veces más probabilidades de que estos pacientes hagan itus recurrentes. Ya cuando vamos pues una vez que ya hacemos el diagnóstico, el seguimiento y hacemos ese seguimiento en cuanto a al pronóstico, pues ya lo que nos queda es hacer el manejo médico en estos pacientes. Pero es importante tener en cuenta que o recordar que los principales objetivos para el manejo va a ser prevenir esas infecciones urinarias recurrentes y la progresión a esa nefropatía por reflujo. Y aquí debemos integrar una serie de factores, los cuales nos van a decir si el paciente requiere irnos hacia el manejo médico o irnos hacia la cirugía, que son estos que estoy mencionando y que he venido mencionando en relación al riesgo en los pacientes con reflujo vesicureteral. Entonces, ¿a quién le damos vigilancia médica? A aquellos pacientes que no han tenido episodios de itus y que los reflujos son de bajo grado sin cicatrices renales. Importante aquí, educar a pacientes en signos de ITU o si hay fiebres que no son de origen conocidos para evaluar que no estén en relación con una infección urinaria. ¿A quién damos profilaxis antibiótica? Entonces, a esos pacientes que tienen itus febriles recurrentes, que han presentado disfunción vesicointestinal o que tienen un reflujo de alto grado. Entonces, si el reflujo es de bajo grado y no hay ITU, simplemente nos vamos hacia el lado de la vigilancia. Pero si el reflujo es de bajo grado, ha presentado itus y hay disfunción vesicointestinal, damos manejo antibiótico y recordemos manejar siempre la disfunción vesicointestinal. Y si es de alto grado, nos vamos a ir a hacer manejo con antibiótico profiláctico y vamos a manejar también la disfunción vesicointestinal. Ya en este caso, si a pesar de estas estrategias no hay una adecuada respuesta, pues ya sí sigue el manejo intervencionista. Aquí traigo una tabla en donde nos establecen pues las diferentes recomendaciones de las guías internacionales y la mayoría concuerda en que el trimethoprim sulfametoxazol y la nitrofurantoína son como los antibióticos más seleccionados para hacer estas profilaxis, pero también podemos tener en cuenta que la amoxicilina puede ser una estrategia de manejo, solo que debemos evaluar la resistencia local para este tipo de antibióticos y revisando de las recomendaciones del grupo Germen para Antioquia, aquí la sensibilidad para la ampicilina se reporta en el 40% para el 2023. Estas son las recomendaciones que nos da Nelson de la Academia Americana de Pediatría. En cuanto al uso, recomiendan trimethoprim, pero siempre teniendo en cuenta que con respecto al trimethoprim, no usarlo en menores de 2 años, la nitrofurantoína no usarla en menores de 3 meses, y con respecto a los betalactámicos, pues que debemos tener presente que estos nos pueden generar una resistencia mucho más rápida para los microorganismos. Con respecto al seguimiento de las profilaxis, entonces, en el caso de que tengamos un paciente que tiene itus recurrente y no haya pues tenido una adecuada respuesta con la profilaxis, simplemente el siguiente paso es hacer manejo intervencionista. Si han tenido itus recurrentes y presenta adecuado control con la profilaxis, mantenemos ese manejo con la profilaxis, pero si no ha tenido itus y no ha requerido profilaxis, hagamos seguimiento médico. Con respecto a la disfunción vesicointestinal, recordemos siempre manejar el estreñimiento, modificar el comportamiento miccional. Entonces aquí con respecto a la programación miccional, por lo menos crear un hábito de micción que sea cada 2 a 3 horas, optimizar el manejo de la relajación y la contracción del suelo pélvico en adolescentes con ejercicios de Kegel, y en caso de que sea un paciente con vejiga hiperactiva, usemos anticolinérgicos. En cuanto a la hipertensión y la proteinuria y ECAS y ARA2, que es pues la recomendación para ambas condiciones,
pero debemos tener especial precaución en pacientes que presenten enfermedad renal crónica. Con respecto al seguimiento, entonces los controles siempre tratar de hacerlos cada 6 a 12 meses y que en estos controles evaluemos siempre crecimiento, presión arterial y función renal. La ecografía hacerla cada 6 a 12 meses para evaluar ese crecimiento del parénquima renal y el grado de dilatación. La cisturetrografía cada 12 a 24 meses para evaluar cómo ha sido la evolución de ese reflujo, si ha desaparecido, si se tornó ahora de bajo grado, que esto nos va a ayudar a determinar cuándo quitamos la profilaxis. La gammagrafía, pues ya sí, se va a hacer según el criterio clínico, es decir, si hay hitus febriles a repetición que nos puede indicar la sospecha de nuevas cicatrices, el urocultivo solo ante una sospecha de infección urinaria febril, y siempre evaluemos la disfunción vesicointestinal porque es crucial para el éxito del manejo. En cuanto a cuándo vamos a pedir el apoyo de cirugía infantil, va a estar relacionado con aquellos pacientes que presentan hitos febriles recurrentes, en donde el reflujo es persistentemente de alto grado, donde hay incumplimiento de las profilaxis antibióticas o donde hay presencia de nuevas cicatrices que favorecen el desarrollo de esa nefropatía por reflujo, y esto lo podemos tener en pacientes pues, que presenten hipertensión, proteinuria, en aquellos pacientes donde haya disminución de la función renal diferencial, por lo menos del 10% comparado con el otro riñón, o con ese mismo riñón si lo comparamos con un estudio previo, o ya cuando sea de preferencia para los padres, también pues, se debe tener consensuada esta indicación. En cuanto al manejo quirúrgico, contamos con 3 opciones. Una de ellas es la inyección endoscópica, la otra es el manejo laparoscópico y el tercero que es el manejo abierto. Pero esto lo vamos a escoger en base al riesgo que presente el paciente o al grado de reflujo vesicureteral. Si son de bajo o riesgo intermedio, es decir, los que sean de grado 1 a 3, pues la primera opción de manejo va a ser la inyección endoscópica, es mínimamente invasiva, no es tan mórbida para estos pacientes. La segunda opción es el manejo laparoscópico y por último tenemos el manejo abierto, la cirugía abierta del reimplante ureteral. Pero en caso de que tengamos ya pacientes que tengan altos grados de reflujo, es decir, que sean grado 4 o 5, aquí el manejo inicial y el gol estándar va a ser la cirugía abierta del reimplante ureteral, que tiene unas tasas de éxito que incluso llegan hasta el 95% en los pacientes. La segunda opción es el manejo laparoscópico con una tasa de éxito del 90%. Y ya como última opción, sí tenemos la inyección endoscópica. Aquí traigo pues el ejemplo de la inyección endoscópica con ácido hialurónico, el cual lo vamos a usar preferiblemente, como mencioné anteriormente, en pacientes con reflujo grado 1 a 3, y debemos tener en cuenta que se contraindican en el caso de que hayan megaureteres refluyentes obstructivos o en el caso de que presenten un reflujo con divertículos vesicales grandes, es decir, que midan de 10 a 15 milímetros. Entonces aquí podemos ver cómo es el procedimiento, se ubica el orificio ureteral, luego se hace esa inyección subureteral y vemos cómo después de la inyección subureteral disminuye ese tamaño del orificio ureteral y de esa forma pues podemos contribuir a la disminución del reflujo. Otra de las intervenciones que mencionaba previamente son las del manejo abierto o endoscópico. Entonces, dentro del abierto, el manejo intravesical y la extravesical, que puede ser abierto o endoscópico, en la cual se hace una disección a nivel de las paredes de la vejiga, y lo que hace es que se diseca el ureter y se amplía ese trayecto del ureter a nivel interno de la vejiga. En pacientes que son sometidos a procedimientos quirúrgicos, entonces es importante tener en cuenta cuándo se hace el seguimiento, y es que los americanos recomiendan que se les debe hacer ecografías de controles por lo menos de 1 a 3 meses para evaluar si hay algún grado de obstrucción o dilatación, la cisturetrografía a los 3 meses para confirmar la resolución del reflujo, y la cistogamografía que se puede hacer de los 3 a los 6 meses, pero a tener en cuenta, la cistogamografía se hace si no se hace la cisturetrografía. Las desventajas que tiene la cistogamografía es que solamente nos dice si hay o no hay reflujo, pero no nos permite clasificar el grado del reflujo. Y ya para finalizar, quise traer pues unos mensajes, y es recordar que el reflujo por sí solo no es el único riesgo. La itis recurrente y las cicatrices renales son la meta terapéutica a evitar en estos pacientes. En cuanto a la decisión del tratamiento, lo debemos basar
en el fenotipo del paciente, es decir, evaluar la edad, el sexo, el número de infecciones previas que ha tenido y la respuesta que tiene a la profilaxis, y que antes de avanzar en el manejo quirúrgico o cambiar antibiótico profiláctico, por ejemplo, evaluemos siempre ese hábito intestinal y miccional. La disfunción vesicointestinal es clave en el manejo y seguimiento de estos pacientes. Y un mensaje final es que recordemos que el pediatra es el director de la orquesta. Cuando hay una adecuada coordinación con nefrología pediátrica y cirugía infantil, esto lo que nos va a garantizar es que ese niño llegue a la edad adulta con una adecuada reserva renal óptima, y de esto pues depende el éxito que nosotros hagamos en cuanto al diagnóstico y el seguimiento de nuestros pacientes. Muchísimas gracias a todos. Doctor, muchísimas gracias por tu presentación, te felicito, excelente, muy bien documentada, creo que resolviste muchas de las dudas probablemente que tiene el auditorio. Quisiera saber si alguien tiene algún comentario o alguna pregunta para el doctor Luis. Ana María, adelante. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, yo te felicito porque fue un gran esfuerzo de exposición. Como te lo dije esta semana, me pareció muy organizada y tomaste como punto por punto como para resolver todas esas dudas. Con respecto a una cosita que dijiste que yo sé que te la sabías y que sino que lo dijiste mal, pero solamente es que el trimetoprim dijiste que no se puede dar en menores de 2 años. No se puede De dar 2 en menores de meses. 2 meses. Eso, pero pues sí, Sí, pues sí. no sé qué estamos ahí. Pues simplemente por el Gracias, riesgo profe. de hacer kernícterus. Y la nitrofurantoína no se puede dar en menores de 3 meses por el riesgo de anemia hemolítica. Entonces eso fue lo único. Me parece, como te dije, muy integral el manejo y me encantó que no lo enfocaras como, porque muchas personas piensan reflujo, cirugía, inmediatamente cirugía. Entonces no piensan en el resto de cosas. El antibiótico nos va a ayudar a ganar tiempo para resolver el resto de cosas que nos favorecen el reflujo. Como siempre les digo, cuando hay un evento, siempre hay muchas cosas que favorecen a que ese evento se desencadene. Generalmente no es una causa única. Entonces, si hay un reflujo, perfecto. Entonces, ¿cómo está orinando? ¿Cómo está haciendo popó? ¿Cómo es la técnica miccional? O sea, hay que resolver un montón de cosas antes de pensar en lo final, que sería el manejo quirúrgico. ¿Y cuál es el propósito? Mejorar o disminuir el riesgo de enfermedad renal crónica, de cicatrices, de lesión. Entonces, me pareció muy bonita la presentación. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Doctor Cristian. ¿Cómo está Luis? Buenos días a todos. Profe. Qué pena no me pude conectar más temprano, pero igual ayer cuando discutimos de la presentación y lo que alcancé a escuchar ahora, estoy de acuerdo como con la opinión que te han dado, que la presentación es muy buena. Me parece que está el derrotero que marcaste para hacerla en esta patología fue pues como muy apropiado. Resolviste como todas las dudas que le pueden surgir pues a todos los que nos enfrentamos al manejo pues de esta condición. Eh, Quería pues resaltar algo que dijo, que acabo de decir pues Ana María también, y es que en sí el manejo quirúrgico pues es el tratamiento del reflujo vesiculolateral, pero cuando tiene las indicaciones que seguro pues mencionaste, la nefropatía por reflujo, infección urinaria recurrente, la alteración de la función renal diferencial, la proteinuria, hipertensión, en fin, todas las complicaciones pues del reflujo, pero siempre pensando en que hay que descartar otras condiciones, una causa secundaria de reflujo vesiculolateral, porque en esos casos, pues el tratamiento, más que el tratamiento del reflujo, pues es el tratamiento de la enfermedad de base, siempre pensar en una disfunción miccional, vejiga neurogénica, valvas de uretra posterior u otros trastornos obstructivos. Respecto a lo que mencionaste y también discutíamos ayer del manejo quirúrgico del reflujo, en verdad existen como tres abordajes principalmente: el abierto, el laparoscópico y el endoscópico. El endoscópico es muy bueno en cuanto a que tiene muy poca morbilidad, así como mostraste las imágenes, la inyección subureteral de algún agente que causa bulto pues allí en el meato. Tiene el problema que no es tan efectivo,
en algunos trabajos 60% de efectividad más o menos. Tiene otra ventaja y es que se puede usar de manera repetida, pero debido a esas desventajas no lo preferimos para reflujos de alto grado o pacientes que ya tienen un daño renal establecido. Preferimos otras técnicas un poco más efectivas, entre ellas la laparoscópica, que tiene una efectividad pues superior al 90% en la mayoría de los trabajos. La técnica laparoscópica es en verdad un reimplante extravesical. Tiene la ventaja de que es mínimamente invasivo, no tenemos que abrir la vejiga y por eso el paciente tiene menos morbilidad en cuanto a que no hay que dejar la sonda por largo plazo, no hacen tanta hematuria y pues tiene un buen nivel de efectividad. Sin embargo, sigue habiendo controversia en la literatura y en los grupos que manejan la urología pediátrica sobre si la técnica laparoscópica debe o no hacerse en pacientes con reflujo bilateral y en pacientes con reflujo grado 5. Nosotros en la clínica la hacemos en los pacientes bilaterales y hasta grado 4, grado 5 no tengo en mi memoria que hayamos hecho por técnica laparoscópica y pues tenemos buenos resultados. Entonces creo que tal vez sea un paradigma aún que la literatura pues no ha logrado romper sobre el abordaje laparoscópico en los casos bilaterales. Y la técnica abierta, pues claramente es la más efectiva de todas, tiene una efectividad muy cercana al 100%, cualquiera de sus técnicas, sea el tipo Cohen o Politano o Lis-Gregoire, pues que son como las técnicas quirúrgicas que se usan, cualquiera de ellas tiene una efectividad muy cercana al 100% y por eso la preferimos para esos reflujos grado 5 y en algunos casos bilaterales como dice pues la literatura. Bueno, para eso pues como para resumir la parte quirúrgica que igual tú mencionaste. Muchas gracias Cristian, por el seminario y a antes que te todos. desconectes, yo quisiera aprovecharte para preguntarte, a partir de qué edad ustedes como grupo y con la experiencia que tienen en este momento, consideran que un paciente por la edad puede ser llevado a un reimplante o a una corrección. Sí, mira, los distintos grupos de urología pediátrica dicen que no debería hacerse un reimplante antes del año. Y eso es porque, pues primero, muchos de los reflujos pues van a resolver espontáneamente y en el seguimiento, o van a mejorar con el seguimiento, entonces debiéramos reclasificarlos al año para definir si en efecto tiene o no la indicación quirúrgica. Otra razón es porque la vejiga, primero, fisiológicamente todavía no está madura, entonces al no haber alcanzado como esa madurez funcional, pudiera inducirse algún daño con la técnica quirúrgica que siempre implica romper la fibra del detrusor o abrir la mucosa. Y la última es porque el tamaño de la vejiga es muy pequeño pues, y pudiera reducirse el tamaño de la vejiga al intervenirla antes del año. Yo sé que hay algunos cirujanos y urólogos que los hacen antes del año y al parecer también tienen buenos resultados. Sin embargo, la tendencia es antes del año no debería hacerse un reimplante ureteral. Por eso, por ejemplo, aunque el tema no esté de reflujo, pero en el megaureter, antes del año no se hacen reimplantes, aunque haya un daño, ya un daño renal establecido o una indicación pues, para el tratamiento, sino que se hacen como medidas derivativas internas transitorias. Es más por esa razón, pensando en no quitarle espacio, no reducir el tamaño de la vejiga y no causar alguna alteración funcional con la cirugía. Es más por esa razón. Dale, Cristian, muchísimas gracias. Tenemos otra manito levantada, por ahí he visto una manito levantada en residentes pediatras, pero no sé quién es. ¿O se arrepintieron? Creo que se arrepintieron. Bueno, entonces, yo quisiera hacer un comentario y es que cuando nosotros sospechamos reflujo hay dos formas en las cuales podemos llegar al diagnóstico, o porque el paciente tiene una infección urinaria febril o porque tiene una dilatación del tracto urinario. Y afortunadamente para ambas patologías hay unos algoritmos ya establecidos que nos dicen cuándo vamos a hacer cistoretrografía en el contexto de una pilonefritis o en el contexto de una dilatación del tracto urinario. De tal forma que si nosotros somos juiciosos y nos apegamos a esos protocolos que ya existen,
es muy probable que pacientes con reflujo no se nos vayan a pasar. Eso es importante porque, como Luis bien lo mencionó, el reflujo no es una condición que solamente genera infecciones y morbilidad asociada a eso y hospitalizaciones, sino que también tiene unos efectos deleterios a largo plazo. Aquí en Colombia realmente no hay estudios nacionales para ver incidencia y prevalencia de reflujo, pero yo sí quisiera mencionar dos estudios grandes y creo que son los más importantes, son los que yo conozco hasta el momento. Aquí en Medellín se hizo un estudio que recopiló la historia de 40 años hecho por la doctora Vilma Pedra en el Hospital San Vicente Fundación, y ella, digamos que al evaluar 5.000 pacientes, lo que logró encontrar es que el 31% de los pacientes que tenían infección del tracto urinario, o sea, febril tipo pielonefritis, tenían un reflujo vesicoureteral asociado, que no es tan alto como las estadísticas que nos mostró Luis de la India, donde casi el 40 o el 50% de los pacientes lo tienen, pero miren ustedes que un 30% es muy importante. De ahí que es muy relevante que todos estemos en la capacidad de identificar esos factores que me sugieren que el niño con infección urinaria puede tener reflujo. Y hay un estudio un poquito más pequeño, Fundación Cardioinfantil, que lo hizo el doctor Gastelbondo, en el cual ellos publicaron como la experiencia que tenían con 100 niños que tenían diagnóstico de reflujo y encontraron que esos 100 niños, 27 tenían enfermedad renal crónica. Entonces miren ustedes que son números muy importantes, son números relevantes que nos hablan del riesgo que tienen estos pacientes de tener secuelas a largo plazo. Por eso es importante que nosotros hagamos un diagnóstico temprano. Cuando hacemos diagnóstico de reflujo, entonces tenemos que saber que todos afortunadamente tienen alguna probabilidad de resolución espontánea. Obviamente a mayor grado de reflujo, menor posibilidad. Y a menor grado, mayor posibilidad. Teniendo en cuenta esto, ¿qué se necesita para que ese reflujo resuelva espontáneamente? Se necesita crecimiento longitudinal, alargamiento del ureter. Eso significa que yo tengo que darle tiempo al paciente, es decir, yo no voy a hacer resolución espontánea y no puedo esperar que un paciente diagnosticado a los 6 meses, al año ya tenga su reflujo resuelto. Es por eso que existe una recomendación de que uno debería esperar un tiempo prudente antes de realizar la cistoretrografía de control. Yo creo que es un tema que a veces genera un poquito de controversia y en la experiencia yo veo que a veces nos adelantamos a realizar cistoretrografías muy prematuramente, exponiendo al paciente a una irradiación innecesaria. Luis mostró un cuadro donde decía se recomienda realizar cistoretrografía de control de los 12 meses a los 24 meses. Entonces es un rango muy amplio. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tratamos de esperar el mayor tiempo posible, es decir, ojalá 18 o 2 años después de la primera cistografía, porque entre más tiempo usted espere, más probabilidad va a tener de encontrar que ese reflujo evidentemente sí ha mejorado y va a exponer menos al paciente a otra necesidad de un estudio adicional. Independientemente del número de infecciones que tenga el paciente, si usted ya tiene diagnóstico de reflujo, no significa que tenga que hacerle una cistoretrografía de manera repetida a los pacientes, porque claramente si el paciente sigue haciendo reflujo, significa que el reflujo no está resuelto. Realmente uno hace más el reflujo el control para confirmar si ese reflujo ya resolvió, y por lo tanto clínicamente el paciente te tiene que decir que en su evolución que va bien, y por lo tanto usted necesita tener la certeza que de pronto ya no requiere más seguimiento o no hay necesidad de hacer ningún tipo de procedimiento quirúrgico. Luis, yo te quería hacer una pregunta. ¿Tú dirías que todos los reflujos necesitan cistoretrografía de control o le diste alguna recomendación de que de pronto hay algunos casos en particular en los cuales no hay que hacerla? Profe, hay unos casos en particular en donde no se hace la cistoretrografía de control, como por ejemplo esos megaureteres obstructivos, pues no habría como la indicación de hacer el control. Ok, pero no te entendí lo del megauretero obstructivo, perdóname. O sea, de las indicaciones de hacer la cisto de control. O sea, ¿tú estás hablando de un megaureter que sea refluyente y que sea obstructivo al mismo tiempo? Sí, señora. Ok. Bueno, no tendría que revisarlo porque en teoría incluso cuando tú tienes un megaureter obstructivo y lo operas, puede que quede refluyente. Entonces, si el paciente después del reimplante hace infecciones, a pesar de ya no tener la obstrucción, uno debería hacer un cisto para descartar que no tenga reflujo, pero lo podemos revisar. Te hago la pregunta porque hay una recomendación actual, es que en ese momento, si usted identifica un paciente que tiene un reflujo grado 1 y el paciente
no tiene infecciones urinarias, evoluciona bien, usted no necesita a ese paciente hacerle una cisterotografía para verificar que el reflujo resolvió. Y esta recomendación parte de la alta probabilidad de resolución que tienen estos pacientes, ¿cierto? Entonces, la idea es disminuir la exposición a radiación en este grupo de pacientes. Diferente sería el caso si ese paciente, a pesar de tener un reflujo grado 1, sigue haciendo pielonefritis, pues usted claramente sí va a tener que hacer un control posterior para tomar decisiones de si hay persistencia, especialmente por encima de los 5 años, tomar la decisión de mandarlo entonces a que lo operen. Pero si el paciente va muy bien, al reflujo grado 1, ya en este momento la recomendación es que no hay que hacerle cisterotografía de control. Por ahí veo la manita Listo, levantada, la doctora Alejandra. Te escuchamos. Hola, buenos días, ¿cómo están? Qué dicha tener una endocrino. Sí, claro, pero primero fui pediatra. La primera, hay un escenario que con cierta frecuencia tenemos en esta zona, y es tener un paciente con un antecedente de episodios de infecciones urinarias o bien recurrentes o un primer episodio de ictus febril, pues pielonefritis, quienes en su momento no fueron adecuadamente estudiados, pero a quienes vemos nosotros años, meses después. ¿Y qué comentario tienen con respecto a la pertinencia de retomar ese estudio? Creo que pues, la importancia en esos casos es que esos niños, si bien siguen haciendo infecciones urinarias recurrentes, estaría indicado hacer el estudio. Primero podríamos hacer un estudio ecográfico para mirar si hay algunos hallazgos, como por ejemplo dilataciones o cambios a nivel parenquimatoso que nos sugiera la presencia de reflujo, por ejemplo. Pero recordemos que a medida que pasa el tiempo, pues aumenta más el riesgo de hacer cicatrización renal y que ese niño presente una nefropatía por reflujo. En el momento de abordar a esos pacientes, importante siempre mirar los otros factores, como por ejemplo si esos niños están hipertensos, hacer pues otros estudios tan básicos como un uroanálisis para determinar si hay la presencia de proteinuria, que esto nos va a indicar la progresión de la lesión o la cicatrización renal. Entonces la profe Carolina Vanas tengan Sí, yo alguna estoy de acuerdo con, digamos que yo creo que el segmento siempre habrá que retomarlo, ¿cierto? Si nos quedó la duda si ese reflujo resolvió o no resolvió, no necesariamente tendríamos que hacer una cisto, si esa es la pregunta, porque hay otras cosas que nos pueden hablar o nos pueden decir si el paciente sigue con reflujo o no. Por ejemplo, si ha vuelto a tener infecciones urinarias a pesar de que ha crecido y han pasado los años, podríamos intentar a veces hacer una gamografía renal que es menos invasiva, menos irradiación, y de acuerdo a los hallazgos de si hay cicatrices o no hay cicatrices, un uroanálisis si hay microalbuminuria o no, con base a eso uno puede tomar decisiones. ¿Por qué? Porque hacer la cisto no siempre es muy fácil, es un estudio que es invasivo, es mucha irradiación, es muy traumático para los pacientes y las familias. Entonces, en un caso en que ya se perdió el seguimiento, uno podría, digamos, echarle mano a esas otras ayudas diagnósticas que son menos traumáticas para la familia y tienen menos irradiación, y con eso tomar decisiones, Alejandra. Súper, súper, porque es que es eso, no es que se perdió el seguimiento, es que hay niños que jamás les hicieron el enfoque inicial, y esa era exactamente la pregunta. O sea, volvemos a retomar, yo suelo, si es muy fuerte o tengo historia, que fue una pielonefritis, recurrente, sí, suelo solicitar la gamografía al menos y la eco como para ver el indicio de que tuvo una implicación. Obviamente se lo refiero, pero mil gracias. Muy completa la respuesta. Muchas gracias, Aleja. Chicos, ¿alguien más Gracias por su levantando la mano? participación. Perdón, yo... Anita, adelante. Intervención. No, que con respecto a eso, lo que decía Caro, prima la clínica siempre, porque a veces de pronto sí tuvo el reflujo, pero ya se resolvió y clínicamente está bien. Es mejor no tomar estudios de imagen porque, digamos, yo siempre tengo una tablita como de equivalencias radiológicas como para uno darse realmente cuenta de lo nocivo que es tomar, digamos, una cisturetrografía. Tiene un equivalente entre 16 y 30 radiografías más o menos. O digamos, un TAC de abdomen es 250 radiografías más o menos. Un renograma de 90 a 165 radiografías. Una urografía, más o menos 150 radiografías. Entonces es como uno decirle, mamá, vaya y se toma 150 radiografías. Es básicamente eso, pero con otro nombre. Entonces no hacer estudios por hacer, sino cuando realmente me van a aportar información, pues lo hago, porque si clínicamente esté bien, no volvió a hacer nunca más infecciones urinarias recurrentes, no tiene microalbuminuria, la función renal está bien,
probablemente yo me quedo quieto. Pero si no, hace 6 meses hizo otro episodio, volvió a hacer otro episodio, uno dice es un reflujo que no se ha resuelto o nunca se lo han diagnosticado y hay definitivamente que tratarlo. Muchas gracias, profe. Bueno, si no tenemos ningún otro comentario, entonces les agradecemos muchísimo su asistencia y su participación. Que tengan un feliz día. Muchas gracias, doctor Luis. Excelente. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Gracias.